El G203 se posicionó durante mucho tiempo como uno de los mouse gamer más económicos. A continuación vamos a conocerlo en detalle, a ver cuáles son sus ventajas y desventajas y con qué nos vamos a encontrar si es que decidimos comprarlo. La primera versión del 203 se lanzó en enero de 2017. El modelo era el Prodigy, que es el mismo mouse. Para identificarlo, si es que lo quieren comprar, van a ver que el Prodigy es una caja celeste. Ahora el Lightsync, el que analizamos en este video, es de caja gris. Si bien son prácticamente imperceptibles las diferencias entre el mouse anterior y el nuevo, tranquilamente pueden comprar cualquiera de los dos. Si tienen la posibilidad, les recomiendo el nuevo, que van a tener mayor compatibilidad y es un mouse actualizado. Si bien tiene el mismo sensor y características, es una versión más nueva. La caja trae folletos de bienvenida, manuales de usuario y el mouse, que viene en una bolsita. El cable del mouse no es reforzado, ojo a esto, pero mide 2 metros y tiene conexión USB, así que es simplemente conectarlo a la computadora y ponerlo a funcionar. La primera impresión después de venir del mouse tradicional más barato de toda la vida, el que se consigue en cualquier lado, el más económico, se nota que hay una diferencia absoluta de calidad, y eso que el G203 es un mouse económico, pero que ya estamos hablando de otro tipo de dispositivo. Si bien está construido en plástico, se nota que es un mouse sólido, está bien construido y de calidad. Tiene un texturizado correcto y lo que me gustó es la forma. No tiene un diseño muy rebuscado, sino que es bastante tradicional y con unas medidas correctas. Se puede usar tranquilamente con el agarre de palma, es decir, si estiramos toda la palma y la mano en el mouse lo vamos a poder manejar muy bien, y también se adapta si tenemos una mano tamaño normal, mediana, vamos a poder usarlo con los dos dedos. Pesa 85 gramos, esto es bastante más liviano que los mouse de gama alta, que los más caros, por lo que es bastante liviano a comparación de estos, pero si venimos del mouse tradicional clásico de toda la vida, de los económicos, lo vamos a notar un poco pesado. Los botones cuentan con un sistema mecánico de tensión, por lo que hace que los clics sean algo ruidosos, pero se sientan sólidos y son bastante sensibles, especialmente los botones laterales. Tenemos 6 botones en total en el mouse que se pueden personalizar todos, ya que el mouse tiene una memoria integrada, además con el software Logitech G Hub, que lo podemos personalizar a nuestro gusto, los colores y las funciones de nuestro mouse. Podemos hacer que cada botón haga una función en especial. Por ejemplo, podemos hacer que al pulsar un determinado botón nos haga una combinación de teclas como Control C o Control V, o nos suba o baje el volumen. También podemos hacer que cuando pulsemos un botón directamente nos silencie en Discord, y así con lo que se nos ocurra. El sensor que trae es el Mercury, un sensor creado completamente por Logitech. De hecho es el primero que crearon y que luego lo fueron corrigiendo, mejorando, y hoy en día lo traen su gama alta. Podemos personalizar entre 200 y 8000 dpi. El tiempo de respuesta es de 1 milisegundo y tiene una vida útil de 10 millones de clics y también una durabilidad de 250 kilómetros de recorrido. Al tener colores RGB se puede personalizar con más de 16 millones de colores a nuestro gusto, también a través del software que nos provee Logitech. Una vez dentro de él tenemos un montón de características. Podemos elegir a nuestro gusto el tipo de iluminación, tenemos distintos modos que ya están preestablecidos, podemos ir variando entre ellos. Incluso hay un modo para hacer que la iluminación sea según la música y vibre al mismo tiempo que ella. Y además de poder personalizar los botones y elegir funciones predeterminadas para cada botón y cada acción del mouse, también tenemos un catálogo online que podemos descargar y elegir para nuestro mouse un diseño que lo haya creado otro usuario. Si bien este mouse Logitech lo vende como gamer y para gaming, es un buen mouse para el día a día, pero si nosotros también lo queremos usar para edición, también es un muy buen mouse, o somos bastante exigentes para el día a día, por más que no juguemos, este es un excelente mouse y por su precio conviene estirarse a lo que vale el G203 en lugar de comprarse uno tradicional. A mi parecer, una vez que probamos uno de estos mouse y después volvemos a uno común, se va a hacer muy difícil y vamos a tener que acostumbrarnos nuevamente. En cuanto a calidad-precio, a día de hoy sigue siendo de lo mejor en el mercado. Por lo que vale, no tenemos opciones similares en cuanto a calidad y características, y si estás por comenzar en el mundo de los videojuegos, este es un excelente mouse para vos. Si el video te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y también dejar en los comentarios qué te parece este mouse, si lo tuviste, si lo tenés y cuál fue tu experiencia con él. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima, chau chau.